Ustedes se quejan porque a veces quieren bajar un capítulo de una serie o un documento importante de trabajo o alguna, no sé, alguna foto que les han mandado de un nieto que nació en otra parte del mundo y la imagen o el archivo demora horas en bajar. Yo no les quiero contar lo que pasaría si estuvieran en la selva de nuestro país. Se volverían viejos, el nieto cumpliría 15 años y ustedes todavía estarían tratando de bajar la foto. Sí, nuestra conectividad todavía es mala y hay que hacer muchísimo al respecto. Pero ¿qué quiere decir cuando hablamos de Perú País Digital? ¿Cuáles son las brechas que tenemos que enfrentar? De eso vamos a hablar en el panel y para eso han venido 4 especialistas que tendremos dentro de un momento. Pero quiero ir planteándoles los 4 puntos que nos interesa resaltar y que hemos ido conversando con las especialistas antes del día de hoy. Lo primero es el acceso al servicio. Si no tenemos el smartphone, si no tenemos el acceso a Internet, si no tenemos la conectividad, no hay absolutamente nada que hacer. Y como ven, ahí vamos rezagados. Segundo es la capacidad para usarlo, lo que se llama la alfabetización digital. Es decir, cuántas personas que tienen ese aparato, que tienen ese dispositivo, que tienen ese acceso en casa, lo pueden utilizar de manera, no solo digamos para divertirnos o para chatear, sino de manera que realmente impacte positivamente en nuestra vida. La digitalización no es un instrumento, no es algo así como tener una batidora en casa o un televisor que uno podría tener, no tener, bueno, se va a perder el mundial, pero eso no nos va a cambiar la vida, sí, de repente un poquito, pero no tanto, ¿no es cierto? La digitalización es una manera de vivir el día de hoy. Es la forma como nos relacionamos, es la forma como trabajamos, es la forma como interactuamos, es la forma incluso como se organiza nuestro pensamiento, como se organiza toda la información que estamos recibiendo. El día de hoy ser un analfabeto digital equivale a ser un analfabeto en general. El que no maneja y no tiene acceso a la información que viene digitalizada y al mundo digital va a tener en pocos años las mismas dificultades que hoy día tiene una persona que no sabe leer y escribir. Así de grave. El otro aspecto, el tercer aspecto es que necesitamos un Estado que esté de acuerdo con estas necesidades. ¿De qué me sirve tener gente con conectividad? ¿De qué me sirve tener personas que saben utilizar este recurso si a la hora que tenemos que interactuar con el Estado, que es probablemente para los ciudadanos comunes y corrientes, y para los empresarios en general, para todos los peruanos, el ente más importante en nuestras vidas, es lo que nos acoge a todos? Cada vez que me acerco al Estado, tengo que ir, llenar un formulario en papel, presentar 8 veces el mismo documento, tomarme 4 veces la misma foto, demostrarle a RENIEC que, estoy poniendo un ejemplo de lo que ocurrió hace muchos años. RENIEC ha evolucionado, ¿no? Pero para demostrar que yo era madre de mi hijo, tenía que llevar mi DNI. Yo decía, pero estoy yendo a RENIEC y ustedes tienen mi DNI en su base de datos, ¿no? O sea, tiene mucho sentido. Ah, pero además la partida de nacimiento del niño para presentarla junto con el DNI del niño. Información que toda tiene el Estado en sus manos y que si la tuviera digitalizada aprieta un botón y se acabó la historia. Y bueno, esos son algunos de los aspectos que tenemos que revisar el día de hoy. ¿Cuánta conectividad tenemos? ¿Cuán familiarizados estamos con ese uso? ¿Cómo puede hacer el Estado para acercarse a ese futuro? Y finalmente, ¿cuántos de los datos que necesitamos saber están a nuestro alcance? Hoy resulta que es más fácil que un individuo X sepa a través del Facebook a dónde nos fuimos de viaje, qué comemos, cuántos hijitos tenemos, cuál es nuestra película favorita y cuál fue el último restaurante al que asistimos. Y que nosotros no podamos entrar al portal del MEF y saber cuánto costó, por ejemplo, la obra que se está haciendo en la esquina de mi casa. Hay información que no debería ser pública, que lo es, y hay información a la que deberíamos poder asistir, requerir todos, y sin embargo no está al alcance de nosotros. Estas dudas las dejo yo planteadas, no tengo ninguna solución para ellas. Para eso vienen las panelistas que presentamos a continuación, que nos van a ayudar, por supuesto, a esclarecer ese punto. Pero antes, por supuesto, el video preparado por RPP para graficar esta situación. Mi nombre es Jonathan Condori Suárez. Yo estoy en el 5º año de secundaria. Me faltan 7 meses para terminar el colegio.
mi colegio sí hay computadoras, pero no las utilizamos de manera adecuada. Porque no hay un profesor que tenga la especialidad, tal vez, que nos pueda enseñar. Tener desigualdades sociales, desigualdades económicas, desigualdades culturales, hace que, casi por definición, tengamos desigualdades en el uso y acceso a Internet. En el colegio a veces el Internet no entra, se corta la señal. A veces no hay, a veces sí hay. Cuando voy a la cabina de Internet, mayormente suelo jugar. A veces entro a las redes sociales. ¡Lo mataron! Sí podría utilizarlo mejor. Necesitamos oferta de aprendizaje, oferta de alfabetización digital. Puedo poner toda mi oferta de productos para una artesana, por ejemplo, en la Sierra del Perú, tomando fotos con su dispositivo móvil, subiendo esas fotos en una página web y ofrecer productos nuevos. ¿Dónde ya estás? ¿De la fortaleza? ¿A qué hora estarán por acá? Yo me llamo Rocío Guamaní Flores, trabajo en turismo rural comunitario hace 10 años. Esta es mi casa, la Casa Las Flores. Al inicio no había muchos turistas, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Los primeros clientes le decíamos, no, ¿cómo funciona? Mira, funciona así, tú puedes ir al internet, sacar fotos y colgar y puedes promocionar. Entonces aprendimos a manipular el celular, cómo es que se saca una foto. Subirle esta foto para publicar, para que de repente nuestros clientes que han pasado nos van a ver también, ¿no? Si estoy con un cliente y me lo llevo, ¿no? Y nos vamos a caminar. Entonces, Rocío, quiero una foto. Y así vamos sacando con el paisaje, o si no en la iglesia, o la plaza principal, y lo vamos guardando. Hay muchos franceses que vienen acá, entonces. Sí, hay muchos. Seguimos en actividad con ellos por internet, por WhatsApp, ahora que hay tantas redes para comunicarnos bien rápido. Tenemos un relativamente buen nivel de acceso a Internet, pero muy pocos servicios de gobierno electrónico que exploten esas ventajas de conectividad. Si nuestros líderes de gobierno no están viendo eso, están condenando al país a quedarse bien atrás y ser digitalmente dependientes de otras economías, de otros países y de otras empresas. Yo quisiera entrar a estudiar ingeniería de electrónica, pero ahorita no tendría el conocimiento necesario. Me faltan muchas cosas que aprender en base a la tecnología. Es importante para mí capacitarme y capacitar a todos, sobre todo a las zonas rurales. Las zonas rurales estamos fuera de la conexión de la tecnología. Con lo que yo he podido aprender, he podido mandar todas las actividades que yo hago y el cliente lo ve y hace que crezca más, ¿no? Porque crece en año el turismo rural. Gracias a esa poca tecnología que nosotros conocemos. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Patricia, estimados panelistas. Bueno, ver este video realmente motiva mucho la reflexión como peruanos con respecto a cómo la tecnología puede transformar la vida de las personas. Cómo esta señora tan lejos donde vive puede utilizar y aprovechar la tecnología para salir adelante en su negocio, salir adelante en aquello que le gusta hacer
y siempre con esta identidad que tenemos como país. Tenemos retos, definitivamente tenemos retos, y creo que de alguna manera los estamos enfrentando. No es sencillo el reto de digitalizar el país. Y quiero contarles hoy cuáles han sido estos pilares sobre los que estamos trabajando en la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros para poder llevar adelante un solo mensaje de encaminar el país hacia un Estado digital. Ya no tanto un gobierno digital, sino un Estado digital, un Estado que sea transversal a todas las personas y que beneficie a todos los ciudadanos. Para contarles esto, quisiera solamente ponernos en contexto. Como sabemos, a finales del 2016 se hizo un estudio de gobernanza por la OCDE con este espíritu que tenemos de incorporarnos, más allá de la incorporación como tal, de toda la modernización de los procesos del Estado hacia esta incorporación. En este estudio de gobernanza se llegó a una conclusión fundamental: colocar el gobierno digital en el centro de la reforma del sector público. Este es un primer gran paso que nos ha permitido mirar un diagnóstico rápidamente en una sola frase. A mediados del 2017, y bien lo han mencionado los panelistas anteriores, se tomó la política 35 del Acuerdo Nacional. ¿Y qué dice esa política? Marca un camino muy claro hacia la sociedad del conocimiento, que nos puede sonar un poco extraño, pero en realidad la sociedad del conocimiento es la evolución de la sociedad de la información. ¿Quiénes estuvieron sentados ahí? Todos los poderes del Estado, gente del gobierno regional, del gobierno local, personas de la sociedad civil, de la empresa privada, de la academia. Entonces sí existe una convicción contundente de que las tecnologías transversalizadas pueden transformar el destino del país. Para ello, en la Secretaría de Gobierno Digital estamos trabajando en 3 pilares. El primero es regulación, todo lo que significa la normatividad para poder rayar la cancha, como bien se explica, y poder sentar las políticas públicas. Segundo, el tema de tecnología como tal, interoperabilidad entre las entidades públicas, datos abiertos, datos espaciales y territoriales, que también se analizó en el primer panel. Y tercero, los servicios públicos digitales. Y ahí solamente me quiero detener. Teníamos el reto hace varios años y bueno, relativamente algunos meses, de poder tener una sola plataforma con la que el ciudadano pudiera interactuar con el Estado. Somos un único Estado y tenemos una serie de instituciones, pero el ciudadano nos reconoce como un Estado. Esta plataforma ya está diseñada, se llama GovPE, y estamos buscando que en las próximas semanas poder tener a todos nuestros ministerios en esta única plataforma. Escrita de manera sencilla y que llegue de manera sencilla al ciudadano, contando primero lo que el ciudadano quiere. Hemos venido contando lo que nosotros como instituciones del Estado queremos, y eso está bien, pero ahora queremos primero contar lo que el ciudadano quiere, sus trámites por encima de todo aquello que podemos nosotros querer contar. Quisiera, en estos minutos que me quedan, hacer la reflexión de qué significa un Estado digital, que bien comentaba Patricia. Un Estado digital implica mayor transparencia. Sabemos que las tecnologías nos dan trazabilidad, sabemos que las tecnologías nos permiten prevenir aquellos espacios donde pudiera existir un pequeño índice o indicio de corrupción. Un Estado eficiente, un Estado donde de cara hacia adentro los procesos sean más sencillos, más rápidos, porque eso reduce tiempo, aprueba las expectativas que tiene el ciudadano con nosotros. Un ciudadano confiable, porque todas las tecnologías sí nos generan la inseguridad digital. Entonces, un Estado confiable con seguridad digital, con una alfabetización digital de nuestros ciudadanos. Un Estado mucho más productivo, tecnologías como, hablábamos, inteligencia artificial, todo lo que implica drones, por ejemplo, para los sectores productivos del país. Y finalmente, un Estado cercano, un Estado que hable en el lenguaje del ciudadano y que priorice aquellos eventos de vida por los que el ciudadano nos visita. Yo creo que de alguna forma estamos en ese camino, estamos con la institucionalidad en la Secretaría de Gobierno Digital, y creo que con ese camino vamos a lograr dar estos pasos que son tan anhelados para el progreso de nuestro país. Muchísimas gracias, Patricia y a RPP por la invitación. Es un gusto estar acá. Y sí, creo que ese es un buen hilo para empezar. En Laboratorio apostamos porque creemos que la agenda de acceso a la tecnología del Internet tiene que seguir avanzando, es un elemento fundamental, pero no podemos esperar a que ese acceso esté culminado para empezar a ir por el siguiente nivel, que es cómo logramos convertir a nuestro talento en talento que también pueda crear tecnología de clase mundial
que al final es un eslabón fundamental para poder usar la tecnología como un elemento que potencie nuestra economía, ¿no? Y que nos prepare mucho mejor para poder tener éxito en la economía del conocimiento. Nosotros comenzamos laboratorio aquí en Lima hace 4 años porque nos dimos cuenta que en el sector de tecnología estaban pasando 3 cosas importantísimas. Y de hecho fue por una experiencia personal, donde comencé con mis socios una empresa de desarrollo de software y de primera mano identificamos estas 3 características. La primera es que había una demanda muy grande por desarrolladores de software, por desarrolladores web, desarrolladores de software. Conforme la tecnología pasa a ser parte cada vez más importante del día a día, necesitamos a más gente creando y construyendo esta tecnología. Entonces, había muchísima demanda insatisfecha. Nos costó un montón de tiempo encontrar al talento para armar ese primer equipo. Y dijimos, esto es algo que además es una problemática común. Todas las empresas como nosotros buscan desesperadamente este talento. La segunda es que conforme fuimos armando ese equipo, nos dimos cuenta que había una brecha de género muy marcada en el sector, ¿no? Yo de hecho no venía de la industria de tecnología y para mí fue una sorpresa muy grande ver que ese equipo iba creciendo y era pues casi imposible encontrar alguna mujer que lo integrara, ¿no? Teníamos un equipo de 15 desarrolladores y no había ni una sola mujer y me empecé a preguntar, bueno, ¿por qué? ¿No? Y además no es el tipo de empresa que quiero crear y esto tiene que tener consecuencias y averiguando más nos dimos cuenta que claro que tiene consecuencias súper dañinas y que es inminente revertir esto por algunas razones, ¿no? Primero porque la tecnología la consumimos hombres y mujeres casi por igual y para que pueda responder de la misma manera a esas necesidades necesitamos a hombres y mujeres también creándolas, ¿no? Si solo los hombres crean tecnología va a ser difícil que pueda responder por igual a las necesidades de la otra mitad del mundo y hay muchos ejemplos de tecnologías que no han ido por el mejor camino justo por esa razón y hay mucha evidencia ya que la diversidad es un componente fundamental de la innovación y por ende de la competitividad de las empresas. Pero también no solo es eso, también en el proceso que estamos viviendo de automatización del empleo, se va a automatizar mucho empleo más básico y se va a generar empleo, pero empleo que tiene por detrás la tecnología, empleo en skills más altos. Y si no nos aseguramos de que las mujeres estén ahí, nos vamos a ver mucho más afectadas por este cambio y vamos a acabar viviendo en un mundo que no diseñamos. Entonces queremos realmente prevenir eso. Y bueno, y la tercera cosa que vimos fue que además en el espacio de tecnología la educación tradicional muchas veces estaba quedando un poco rezagada, está enfrentando muchos retos para poder estar al ritmo de cambio que se está viviendo y que había una oportunidad enorme de hacer algo ahí. De hecho, la mayoría de esos desarrolladores en nuestro primer equipo no tenían un título universitario. Dijimos, acá hay como un loophole donde alguien puede tener una súper buena carrera sin tener un título, donde el skill le importa realmente más que el diploma. Y con ese contexto vimos la oportunidad de crear un programa que pudiese formar a miles de mujeres que justamente estaban en busca de una mejor oportunidad como programadoras, ¿no? Para llenar estos puestos de trabajo. Y así comenzamos con un modelo educativo bien distinto a lo que normalmente vemos. Es un modelo a tiempo completo, intensivo, 6 meses. Nuestras alumnas solo pagan una vez que se emplean, con lo cual está muy orientado a la empleabilidad. Las empresas participan desde el primer día, trabajando con nosotros para el diseño curricular y el diseño de toda la experiencia, y eso nos ha permitido lograr tasas de inserción laboral de más del 80%, nos ha permitido escalar el programa a otros países, y de hecho nos ha permitido empezar a trabajar también más de la mano con las empresas empleadoras, ¿no? Que en un comienzo eran más startups y más agencias, y hoy en día son todos los bancos, las aseguradoras, las telcos, porque como bien dicen, prontamente todas las empresas van a ser empresas de tecnología. Y hoy tenemos un programa donde también trabajamos con estas empresas para ayudarlas a acelerar un poco este proceso de transformación digital, que muchas veces no es tanto de tecnología, irónicamente, pero es más de mindset y de cultura, ¿no? Y así, tanto por el liderazgo del país como por el talento joven, queremos trabajar para construir una industria de tecnología en el Perú y en la región que pueda ser realmente mucho más inclusiva, mucho más diversa y por ende mucho más competitiva. La realidad es que estamos inmersos en esta revolución digital, ¿no? Es decir, no nos queda ni la menor duda que ya no es el qué sino el cómo. ¿Cómo vamos a ayudar a que la transformación digital se vea acelerada en el entorno en el que nos encontramos? Y para Microsoft, la base tecnológica de la transformación digital son las tecnologías en cómputo en la nube.
La nube es la que nos está permitiendo en gran medida capitalizar y aprovechar las nuevas tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, Big Data y muchas otras áreas de especialización que no podrían ser implementadas si no tuviéramos esta capacidad de cómputo, ¿no? Simplemente para que tengamos una dimensión de lo que ha ocurrido en los últimos 3, casi 4 años, es el tamaño de datos que se genera y cerca de ese 60% se genera en las entidades gubernamentales, se ha duplicado año con año. Y se estima que para 2025 estaremos hablando que circulará en medios digitales cerca de 40 zettabytes. Y solamente para poner un poco el contexto de lo que esto significa es prácticamente que cada persona, hombre, mujer, niño dentro de este planeta estuviera acumulando una cantidad de 5.000 gigabytes. Es una cantidad inmensa que tenemos que administrar. Sabemos que estas tecnologías y el tránsito digital nos generan grandes oportunidades. Y hace rato tú lo mencionabas, Patricia. Yo creo que de las ventajas que otorgan el cómputo digital y en la nube es la democratización del acceso a las tecnologías, ¿no? Si bien es cierto, existen en la mayor parte de nuestros países de la región las brechas digitales, la realidad de las cosas es que el cómputo ahora nos permite ir transitando a través de un puente de manera paulatina, a la velocidad que cada país quiera acelerar o no, a un contexto puramente digital. ¿Qué significa esto? Que podemos ir nosotros utilizando esas tecnologías, habilitando diferentes canales de conexión con nuestros ciudadanos y no importando que a lo mejor en algunos lugares no tengamos el acceso al Internet, esos diferentes canales seguir manteniéndolos vivos, pero eficientando el nivel de servicios que al ciudadano le entregamos, ¿no? Y Microsoft es convencido que no existe otra forma de generar impacto en la calidad de vida si no ponemos al ciudadano al centro de todo lo que nosotros ejecutamos, desde el punto de vista de necesidad, de inclusión. Y si bien es cierto, las tecnologías traen grandes oportunidades, también tenemos grandes retos, y lo mencionaban ahorita, ¿no? Es el cómo vamos a trabajar en el futuro es uno de los grandes retos que nos tenemos que plantear. Y ahí yo veo que el gobierno y los gobiernos en general asumen una responsabilidad compartida con la industria privada. ¿Cómo vamos a hacer que el ciudadano del futuro, las nuevas generaciones que nacieron ya con el celular en la mano o con los nuevos dispositivos electrónicos, se incorporen de una manera mucho más ágil en la fuerza laboral y de manera incluyente? Y ante eso yo creo que hay 3 aspectos importantes. El liderazgo en esta época digital de transformación tiene 3 componentes bien importantes. El primero, utilicemos las nuevas tecnologías que nos van a facilitar de gran medida poder cerrar esas brechas de ser países subdesarrollados a convertirnos en países con entrega, con servicios de calidad. Hoy más que nunca la tecnología lo habilita. Segundo, sí requerimos acelerar el desarrollo de las políticas públicas. Sin ellas va a ser muy, muy complicado que nosotros tomemos ventaja inmediata de nuestras tecnologías. Y tercero, que no es menor, y mucho me entusiasma ver a Mariana acá, porque Microsoft ha sido un fuerte sponsor de gran parte de las iniciativas de laboratoria, es la inclusión. Y cuando hablamos de la inclusión nos referimos a que la innovación de un país se vuelve por mucho más enriquecedor si nosotros logramos asegurar que todos los ciudadanos, no importando el género, no importando la condición física, tengamos oportunidad de escucharlos en forma bidireccional y poderles entregar a ellos servicios. Primero quiero decir que espero que, digamos, el aplauso y la sorpresa porque haya un panel de mujeres hablando de tecnología y otros temas importantes no dure mucho y que pronto sea algo más de todos los días, la variedad y la inclusión. Digamos que es un tema que salió en todas las exposiciones. Esto de hablar última es medio complicado porque quiero acotar sobre todo los temas que escuché que me parecen fascinantes y que están tan ligados uno con el otro, si bien cada una se dedica a aspectos bastante diferentes. Mencionabas el tema de la apertura y esto de poder o no acceder a determinada información privada o personal. Todos sabemos que, digamos, hoy en día se ha modificado la forma en que nos comunicamos entre nosotros, desde WhatsApp hasta Facebook, la red que
que quieran, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas, con quien sea. Entonces, ¿por qué pensar que la relación con el Estado no ha cambiado de la misma manera? O sea, hoy en día, como antes mencionaba, muchos de nosotros ya no nos relacionamos a través de ir a la oficina a pedir determinada información, sino que buscamos en una página web los datos o la información. Y ahí viene nuestro trabajo. O sea, nosotros somos un nodo regional donde gobiernos, sociedad civil, académicos, diferentes expertos en la materia confluyen para tratar de avanzar la agenda de datos abiertos en la región. ¿Qué son datos abiertos? Primero y principal, porque como decíamos esta mañana, la frase esta famosa de este tipo de temas no pasan el test de la madre. Digamos, no todos tenemos por qué saber de qué hablamos cuando hablamos de datos abiertos o de Big Data o este tipo de cosas. Básicamente nosotros trabajamos en que los datos, que son el componente mínimo con el que luego procesados podemos llegar a tener información, sean abiertos con formatos tales que no tengan ninguna barrera legal o técnica para su uso, reuso y redistribución. Suena bastante complicado, pero no es tan grave. Es más, estoy segura que todos de nosotros estamos haciendo uso, sin saberlo, de datos abiertos por los diferentes estados locales o nacionales o incluso regionales, debido a que la mayoría de las aplicaciones, sobre todo las que se basan, por ejemplo, en cartografías oficiales, cómo llego de un lado al otro, qué transporte tomo, etcétera, están basadas en datos generados por los estados. Y esto es para darles un ejemplo muy básico, pero hay millones de usos. Con lo cual, en ese sentido, quiero dar como una nota de esperanza. En términos regionales, América Latina es un actor que puede entablar, digamos, diálogos en nivel de paridad con otras regiones. La agenda de datos abiertos a nivel regional ha avanzado mucho. Hoy en día, un ejemplo de ello es que la primera vez que la Conferencia Internacional de Datos Abiertos se va a realizar fuera de lo que conocemos como países desarrollados o Global North o como lo quieran llamar, se va a realizar en América Latina, en Buenos Aires, en septiembre de este año. Así que de paso el aviso parroquial para todos aquellos que les interese el tema. Y también lo vemos en las diferentes, tenemos un evento regional que se ha realizado y que viene siendo realizado hace 5 años y que empezó con unas 50, 60 personas, que nos creíamos bastante locos por empezar y juntarnos a hablar de estos temas, y hoy en día atrae más de 500 personas en cada una de las ediciones. La última fue en Costa Rica en septiembre del año pasado y la próxima será en Buenos Aires junto con la Conferencia de Datos Abiertos. Con lo cual somos un actor a nivel de paridad. Hay 3 países de la región que están dentro de los primeros 20 puestos en el barómetro de datos abiertos, en el índice de datos abiertos que se mencionó anteriormente. También hay 5 países de la región. Lamento decir que Perú todavía no se encuentra en esos puestos, pero tenemos que ver qué pasa luego de la última medición, ya que el año pasado, según tengo entendido, se reglamentó una política de datos abiertos y las mediciones acerca de sus posibles resultados todavía no están medidas. Tengo muchísimas cosas para decir, pero veo que se me está acabando el tiempo, así que espero poder seguir hablando y conversando sobre estos temas. Pero, una cosa sola que quiero dejar en claro es que los datos no solo, si bien es importante disponer de ellos para temas de corrupción y transparencia, también sirven para muchas otras cosas. La mejora de los servicios públicos, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos no solo tiene que ver con temas de transparencia y corrupción, sino que es mucho más amplio. Y además un dato que es importantísimo, no solo que los ciudadanos tengamos acceso a esa data, sino que el Estado pueda compartirla entre ellos, que en nuestro país eso a veces es desesperante, ¿no? Porque, por ejemplo, la base de datos de violadores de niños la tiene Fiscalía, pero no la comparte con Policía, y al final cada uno tiene, ¿no?, apretada o amarrada su información. Bueno, vamos nosotros a iniciar esta conversación, primero contestando esta pregunta que nos hacían: ¿cómo aspiramos a ser un país digital si la conectividad y la infraestructura todavía no es la mejor? Yo le quiero hacer una pregunta a Marichuca, porque tenemos este dato que es fundamental. En el 2014, el Estado peruano concesionó el proyecto por 20 años para que se hiciera una red, ¿no es cierto?, un troncal
para que se pudiera llegar el acceso digital a distintas regiones de nuestro país. Son 13.500 kilómetros de fibra óptica para 22 regiones, 180 capitales de provincia y 136 localidades. Costó 330 millones y está listo. No se usa. Ya tenemos ese aspecto, esa herramienta y todavía no logramos hacerla funcionar en beneficio del ciudadano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se generan estos avances? El Estado toma la iniciativa y no se puede seguir caminando. Bueno, efectivamente, nosotros estamos desarrollando un trabajo articulado. El reto es tan amplio que no es posible solamente ir con una entidad que vaya avanzando con todos los frentes en paralelo. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está haciendo un trabajo muy arduo para llegar con conectividad a cada uno de los lugares del país. Y al mismo tiempo el Ministerio de Educación también está haciendo un trabajo fuerte, coordinado con nosotros, igual que el MTC, para poder alfabetizar a ese ciudadano. ¿Cuál es el reto? Cuando llegamos a las regiones necesitamos también tener calidad en el momento de conectar la señal. En el último discurso de investidura se ha hecho la firme promesa de priorizar a la Amazonía para poder, que es, digamos, la región que más dificultad tiene con respecto al acceso, para poder empoderar a estos ciudadanos que se encuentran en estas zonas y poder comenzar a desarrollar las regiones. Creo que hemos dado un gran avance con el trabajo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la conectividad del país. Sí nos falta, es un reto que como país tenemos, nuestra geografía no es tan sencilla. En términos de presupuesto, estamos, además del presupuesto del Estado, estamos apelando a cooperaciones como la cooperación coreana, nos ayuda mucho, muy de cerca trabajando con nosotros para poder viabilizar proyectos que dinamicen la utilización de la tecnología que ha llegado. También con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, proyectos muy puntuales, por ejemplo, de ciudades inteligentes, donde tenemos ya cosas conectadas que permiten que la población, por ejemplo, prevenga la delincuencia. Existe un proyecto con la cooperación coreana para poder habilitar ciertos barrios que pueden ser inseguros con conectividad en las cosas y poder tener trazabilidad, patrones. Cuando nosotros comenzamos a generar servicios públicos y comenzamos a solucionar necesidades ciudadanas, la conectividad tiene la utilización natural, Patricia. Solo una precisión. Una de las razones por las que no se usa esta red troncal es porque no es negocio para los privados llegar a lugares donde no hay suficientes usuarios como para sostener, ¿no es cierto?, sostener el costo de ese servicio. ¿Dónde? ¿Hasta dónde entra la mano del Estado para decir, ok, esto no tiene por qué ser un negocio, acá se necesita una subvención? Porque se necesita, es como poner un colegio donde hace falta. Se cierra la reflexión en el primer panel. Esto no es una tarea solamente del Estado. Definitivamente la empresa privada juega un rol fundamental, las empresas de telecomunicaciones juegan un rol fundamental y creo que ahí está el kit del asunto. O sea, no podemos solamente esperar que el Estado desarrolle las acciones si la empresa privada no se compromete, si la academia no prepara los talentos que necesitamos, como bien comentaba Mariana, si el sector de la sociedad civil no genera proyectos también de desarrollo dentro de las mismas regiones. Definitivamente no es una tarea sencilla y yo creo que el reto está puesto, la decisión política y el trabajo que estamos haciendo desde el Estado también. Y estoy segura que desde las empresas privadas también hay una decisión firme de ir con esto adelante. Como bien apunta Marushka, yo creo que esto se vuelve una responsabilidad de todos los actores, no solamente el Estado y el gobierno. Y hoy en día las nuevas tecnologías nos permiten pensar de una manera más disruptiva. Y les voy a compartir un ejemplo que Microsoft ha desarrollado, una tecnología basada en nube, que nosotros le denominamos TV White Spaces. Y recientemente en una comunidad rural de menos de 120 habitantes en Colombia, que se llama Mesetas, para quienes no conozcan, Mesetas está al centro de Colombia y es una comunidad que produce quizás uno de los 2 o 3 mejores cafés dentro del país. ¿Y cómo se habilita esto? Es entregar el acceso a Internet a través de la utilización de un espectro radioeléctrico que el gobierno no utiliza y poder entregar 2 tipos de
contenidos. Uno, por supuesto que es el más importante, es la educación en línea. Dos, estamos empezando a entregar telemedicina. Y tres, cómo hacer sostenible que la comunidad realmente capitalice el uso del acceso a través de estos espacios, conectándolos, dándoles asesorías remotas con respecto a su core, que es el café, ¿no? la producción agrícola del café, y también conectándolos con el ecosistema de distribuidores de café a nivel nacional. Entonces, esto es un primer paso, recientemente se implementó hace un mes. ¿Cuál es la diferencia de poderlo llevar a cabo? Es que Colombia ha sido el primer país en la región que a nivel de política pública, dado apertura a la utilización de estos espectros radioeléctricos, ¿no? O sea, aprovechar lo que hay. Entonces, es una mezcla entre cómo la entidad privada puede colaborar de manera disruptiva con el gobierno, pero también cómo el gobierno puede ayudar a acelerar estos cambios de políticas públicas que permitan implementar este tipo de soluciones. Un breve comentario porque, digamos, luego de todo esto me surge la idea de la colaboración entre el Estado y sociedad civil o privados o diferentes actores. Lo mismo pasa en términos de políticas de datos abiertos. En ese sentido, quizás es el próximo paso que tenga que dar Perú con su política, que es el tema de la demanda, de crear comunidad sería en este caso. Digamos, en el tema de datos abiertos no solo existiría la barrera de acceso y a las tecnologías, sino también a un determinado conocimiento muy específico para hacer uso de esos datos. De esa manera, digamos, como mencionábamos antes, no todos tenemos esos conocimientos para poder desarrollar aplicaciones con los datos que se abren en el Estado peruano en este caso. Por eso es clave el rol de los intermediarios y los infomediarios. Desde desarrolladores hasta medios, hasta academia, hasta sociedad civil, son los intermediarios los que van a poder producir valor con esos datos y los que van a, de alguna manera, llevar el beneficio al ciudadano de a pie. Con lo cual es una tarea entre todos y justamente creo que el acercarse, o sea, el rol del Estado al acercarse a esas diferentes comunidades y tratar de justamente promocionar esa demanda y ese uso es clave para el desarrollo de todo esto. Precisamente en Perú existe ya un nivel de utilización bien alto de lo que se viene publicando. El 71% de la información que se encuentra en el portal de datos abiertos es información de salud. Entonces la gente busca, el ciudadano o investigadores buscan información de salud y a nivel de las regiones también, junto con la política de datos abiertos que se desarrolló el año pasado a propósito de todo el marco de la OCDE también y de la política de gobierno abierto. Existe los datos espaciales, lo que comentábamos hace un momento, o sea, cómo se toman decisiones territoriales, cómo se demarcan las regiones, cómo es que una municipalidad puede decidir construir una posta, un colegio dentro de la información. Pero como le comentábamos con Silvana en la entrevista previa a este panel, todavía es poco amigable, ¿no? La información, la open data en el Estado, en muchos casos, otros han hecho su esfuerzo, es como, ya, quiero averiguar tal dato y uno se mete en una telaraña de páginas que termina no encontrando nada. Están hechas, y eso hemos comentado con tú, Mariusca, varias veces, desde la perspectiva del funcionario, no desde la perspectiva necesariamente del usuario. Sí. Pero, Mariana, a mí me gustaría que nos ayudes a entender qué fue primero. Disculpen a mí los ejemplos siempre me salen así como un poco planos, pero el huevo o la gallina, porque a veces pensamos que alguien tiene que tener el conocimiento para acceder a la herramienta y a veces solo el hecho de la aparición de la herramienta genera un conocimiento por el propio uso. ¿Cuál ha sido tu experiencia en laboratoria con respecto a cómo se va uno empapando de esta tecnología que finalmente se le convierte en una herramienta de trabajo? Sí, yo creo que hay un mix de cosas ahí. Hay algo importantísimo que creo que es el ejemplo, ¿no? Porque por naturaleza los seres humanos aprendemos así, un poco viendo el ejemplo de otros y viendo referentes que nos indiquen un poco la utilidad que hay detrás de la tecnología, ¿no? Y yo creo que es súper importante pensar qué pasa después del acceso, justamente. Llega el acceso, pero si se queda ahí, ¿qué valor va a agregar? ¿Y cómo hacemos para demostrar con historias y con hechos y ejemplos concretos realmente el potencial que hay en el sector, ¿no? En nuestro caso, cuando comenzamos, nos era difícil encontrar a suficientes jóvenes que quisieran apostar por nuestro programa y que dijeran,
bueno, sí, de repente yo también quiero una carrera en tecnología. No había muchos referentes. Hoy día tenemos a miles de jóvenes que año a año apuestan por una carrera en laboratorio porque ven un poco la trayectoria de egresadas nuestras y también hacemos mucho trabajo de difundir las oportunidades que te abre, desde cosas súper concretas como los ingresos que te da, hasta la perspectiva de carrera, las oportunidades de viajar, y eso nos ha ayudado un montón. Ahora, hay otro tema que trabajamos muchísimo en nuestra metodología educativa y que creo que es un elemento fundamental que tiene que empezar a permear toda la educación de nuestro país para realmente maximizar ese acceso a Internet, que es la capacidad de aprender a aprender, ¿no? El Internet tiene una cosa maravillosa y sin precedentes, que es toda la información del mundo a un clic tuyo. Pero no pasa tan rápido de saber que eso está ahí a realmente hacer algo que nos permita potenciarlo. Y nosotros empujamos muchísimo en nuestra visión del aprendizaje un modelo donde somos más coaches que realmente empujan a nuestras estudiantes a que ellas sean las responsables de su propio proceso de aprendizaje. Y esto es algo que en las primeras semanas de clase siempre es un shock, ¿no? Llegan nuestras alumnas y es, oye, pero ¿dónde está mi profesor? Que me explique todo, que me resuelva todas las dudas. Y es un camino de empujarlas a decir, el mundo afuera no es así, ¿no? Y de hecho cada vez hay una mezcla más grande entre el mundo educativo y el laboral, donde ya no es que estudio 5 años y después nunca más tengo que estudiar y me olvido. Ahora es que para siempre voy a tener que seguir estudiando. Entonces, ¿cómo empezamos a generar esas competencias de curiosidad, de criterio para saber cómo investigar, de experimentación para atreverse a probar cosas desconocidas, de un poco pasión por el conocimiento y el aprendizaje y también de responsabilidad sobre ese aprendizaje que nos permita que los jóvenes con un acceso a Internet puedan potenciarlo para realmente traducirse en un aprendizaje que les dé skills reales y les abra nuevas puertas? Muy bien, y además en eso ayuda mucho la configuración de las plataformas a las que se acerca el ciudadano. Si una plataforma es predecible y las otras se hacen con el mismo criterio, todas las demás son predecibles y el aprendizaje, me pongo del lado del usuario, sencilla. Es mucho más sencilla. Claro. Pero tenemos una pregunta de Arequipa que nos interesa también contestar. Ya solucionamos la de la falta de conectividad. Mi nombre es Luciana Cuentas y cada vez que quiero hacer un trámite pierdo horas para llegar a una entidad. ¿Cuándo será posible que pueda hacerlo sin gastar tanto tiempo? Cuando hay una entidad que lo logra, se convierte como la estrella, a la que sí, claro. casi que todo el mundo quiere hacer el trámite aunque no lo necesite, de lo fácil que resulta. No, y además se utiliza en todos los ciudadanos este marketing boca a boca que conocemos bastante, ¿no? O sea, sí tuve una experiencia. Creo que se han contado varios ejemplos de lo que se viene trabajando en el Estado. Uno definitivamente es RENIEC, con todo el tema del DNI electrónico o la autenticación por el biométrica, que ponen una plataforma importante para poder construir servicios públicos digitales con seguridad. El otro ejemplo interesante que me gustaría contar es el de Págalo PE del Banco de la Nación. Esto nació el año pasado con ciertas dudas, porque decíamos el ciudadano entrará 12 tasas, 1.500 transacciones. Hoy tenemos más de 120 tasas, o sea, el Banco de la Nación es un súper trabajo para que el ciudadano no vaya a pagar al banco. Y 45.000 transacciones. Eso significa que estamos generando que haya menos colas en el Banco de la Nación y que además el ciudadano confíe en que efectivamente cuando haga su transacción por Internet, le va a llegar un recibo electrónico y va a poder hacer la transacción que corresponda. Es muy cierto lo que se comenta con respecto a yo pierdo mucho tiempo cuando voy al Estado. Estamos trabajando en diseñar una experiencia única, pero la experiencia es única e integral. Desde la Secretaría de Gobierno Digital tenemos la labor de desarrollar la plataforma. Tenemos la plataforma. En las próximas semanas ustedes van a ir viendo en www.gov.pe que van a ir subiendo todos los ministerios para poder tener esta lógica de el enfoque al ciudadano con una llegada mucho más sencilla, y esto no ha nacido del pensamiento al funcionario público, a quien también tenemos que alfabetizar. Hubo un equipo que salió a regiones, conversó con ciudadanos y les preguntó cómo quisieran ustedes, o sea, cómo podríamos llegar de mejor manera a ser más confiables para ustedes, a ser más cercanos, a ser más predecibles. O sea, yo digo Estado, el trámite te dura 5 días y 5 días te tiene que durar. Y en función a esas entrevistas etnográficas fue que se levantó toda la plataforma y tenemos modelos de éxito también en la región. De acuerdo. Estamos en esa ruta. El reto es también llegar a las regiones. O sea, necesitamos que las regiones también
Hoy el número de transacciones que figuran en regiones va incrementándose sustancialmente de un 10% en el que estábamos el año pasado a casi un 60%. La gente está tratando de confiar. Mariana. Yo quería comentar algo porque creo que a veces le damos un poco con palo al Estado, pero también pasa que a veces te acercas a una empresa gigante a tratar de hacer un trámite y te toma lo mismo o más tiempo. O peor. O peor, ¿no? Y creo que es porque no es un proceso fácil, no es un proceso que parte solo por la tecnología y el software que está detrás. Es un proceso que realmente implica un cambio cultural muy grande. O sea, la economía digital está cambiando cómo organizamos nuestros equipos, cómo experimentamos, cómo sacamos un nuevo producto al mercado. Y creo que hay que entender y cambiar ese chip para poder realmente entrar en un ciclo donde empecemos a experimentar más rápido, a dejar de lado esos proyectos eternos de 2 años y 20 millones de dólares que al final acaban saliendo a la calle y nadie los quiere usar porque no tiene una buena experiencia de usuario, porque los diseñamos pensando en lo que yo creía que el usuario quería. Y creo que esto implica realmente un cambio en el liderazgo y la gente que está aquí, ¿no? En el liderazgo de las grandes empresas y del Estado, decir, a ver, ¿cómo vamos como que de regreso a lo básico, ¿no? Y empezamos a entender cómo crear esta tecnología, estas nuevas soluciones, poquito a poquito y con el usuario al centro. Y por ejemplo, Silvana, en términos de la información que tiene que estar de acceso al ciudadano, ¿cuál es la más demandada? ¿Qué tipo de información es la que la gente quiere saber y de pronto no tiene? Hay de todo, o sea, no es que hay una información. En muchos casos, por lo que se ve en términos de pedidos de acceso a la información, que no necesariamente es la información publicada en forma proactiva, tiene mucho que ver con los trámites del día a día. O sea, el caso que tengo más reciente y más en la cabeza, en Ciudad de Buenos Aires, la mayor cantidad de pedidos que se hacen de acceso al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con las habilitaciones de los negocios. Eso no, o de los negocios o las diferentes actividades comerciales que los vecinos hacen. Eso no necesariamente tiene que ver con qué fantástico los vecinos usan la ley de acceso. Es que probablemente es la única manera que tienen para poder saber si, digamos, la disco que tengo al lado de mi casa ya está haciendo ruido y no me deja dormir anoche, está habilitada o no. Con lo cual, digamos, quizás ese tipo de pedidos deberían tener otro tipo de canales que no necesariamente sean esos. Pero de todos modos creo que es fundamental, justamente lo que antes se mencionaba, es ir a preguntarle al usuario, en este caso los ciudadanos, qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Ya sea, digamos, para los servicios públicos que todos usamos día a día, como, digamos, también, por supuesto, brindar toda la información acerca de, digamos, los gastos o cómo utiliza el Estado los diferentes recursos que tiene. Digamos, es variada la información, es enorme la cantidad de información que se pueda disponer. El tema es que la mayor cantidad posible de información disponible en forma proactiva, con los formatos digamos, más amigables que haya, pero a su vez que esté respaldada, digamos, porque esto lo hablábamos hoy a la mañana, me viene ahora a la cabeza el tema de la privacidad y, digamos, la apertura. No son antónimos, o sea, son las dos caras de la misma moneda. O sea, debemos abrir la mayor cantidad de información posible, resguardando a su vez de esa misma manera el derecho a la privacidad y otros tipos de temas que tenemos que tener en mente antes de abrir datos. Y a su vez otra cosa que quería acotar que viene de la mano de lo que antes estaba mencionando era justamente lo clave de este cambio cultural. La mayoría de estas cosas no tienen que ver ni con la tecnología ni con las leyes, sino que tienen que ver, digamos, son todos instrumentos que permiten o que ayudan o que facilitan al cambio cultural que se debe hacer dentro de las organizaciones, ya sean privadas o públicas. Y ese es el reto más grande. No es un tema tecnológico, no es un tema de regulaciones, el tema es cuáles son los incentivos dentro de cada una de las organizaciones para producir ese cambio. Y ahí es donde tenemos que trabajar y es donde lo más difícil de todo esto. Cuando apareció la imprenta apareció una cosa sumamente importante y es que la mayoría de la población era analfabeta y la alfabetización se disparó. Con eso se disparó el acceso al conocimiento y además el acceso a la difusión de conocimiento que estaba básicamente en manos del poder, llámese iglesia, llámese estados en ese momento. Yo quería ya antes de entrar a las conclusiones preguntarle a Erika qué características tiene una cosa que a mí me parece sumamente importante y es la creación de información a partir de compartir experiencias. Pienso en algo tan simple como el Waze, por ejemplo, ¿no? El Waze hubiera ganado el Oscar
al mejor invento si lo hubiera hecho, por ejemplo, un ministerio de Transportes, pero lo crearon personas particulares y lo usan los ciudadanos. Eso, el conocimiento no solo se usa de manera democrática, sino los datos se generan de manera colectiva, ¿no? Sí, y tienes un punto bien importante ahorita, Patricia. Mira, yo creo, y Microsoft ha visto a lo largo de pues, los últimos años de estar muy de cerca con la región, en Latinoamérica, que esta revolución digital está transformando la manera en la que el gobierno interactúa con el ciudadano e interactúa con las empresas. Es decir, esa nueva colaboración que se está forzando porque la información está ahí, disponible, con las reservas de que a veces es información válida, no válida, y ese es un tema que seguramente vamos a ir evolucionando a lo largo de los años. Ese nuevo modelo de interoperar nos está habilitando y nos está habilitando a los países a escuchar de una mejor forma al ciudadano. Y esa forma de escuchar ahora se está convirtiendo de manera bidireccional. En ese contexto, yo creo que los datos y la posibilidad de que el gobierno libere datos, ¿no? Facilita dos cosas. Uno, activa la innovación, ¿no? Hemos visto en otros países en el mundo que cuando el gobierno disponibiliza set de datos, los pone en una plataforma como pueden ser mercados comerciales o marketplaces, ¿no? Y en ese momento se genera una actividad económica en el país derivado del desarrollo de aplicaciones como el Waze, por ejemplo, ¿no? Es decir, la gente joven o los chicos que quieren emprender utilizan esos sets de datos de una manera muy creativa, muy innovadora, no solamente para entregar nuevos servicios al ciudadano, que le ayuda inclusive al gobierno a ser innovador, ¿no? Sino también a entregar información más desglosada para entender en la situación en la que se encuentra el país. Y un elemento que mencionaba ahorita Mariana, que es bien importante, es ya se acabó la época en la que desarrollamos proyectos de largo plazo, de inversiones multimillonarias, ¿no? Hoy en día tenemos que buscar desarrollar ciclos muy rápidos en lo que el gobierno pueda entregar servicios inmediatos al ciudadano. De acuerdo. Recibir feedback del ciudadano porque es válido, ajustar rápidamente y volver ese ciclo iterativo para llegar al servicio de mayor calidad para el ciudadano. Porque lo que ocurre en muchos de nuestros países en la región es que estamos en una iteración para esperar tener el servicio de mejor calidad y pasa mucho tiempo. Yo lo que creo es que hoy en día podemos empezar a entregar esos servicios, ir iterando con el ciudadano, porque también el ciudadano va exigiendo de diferente forma. Lo que hoy exige el ciudadano no es lo que exigía hace 5 años, ¿no? O hace 3 o hace 2, y ir evolucionando.